Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Perú. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos ven en esta nueva emisión de Latinidades. Gracias por acompañarnos. Desde que el presidente Pedro Castillo fue sacado de la presidencia del Perú y el cargo ocupado por Dina Boluarte, han pasado protestas, masacres, arrestos, amenazas, estados de excepción, más protestas y, por supuesto, corrupción. Corrupción grosera, obscena. Ante el descrédito de la presidencia y el Congreso, el pueblo pide a gritos que se vayan todos, y tiene toda la razón. Están totalmente desacreditados estos dos poderes que solo se sirven a sí mismos. Por si fuera poco, recién se suma el caso de los relojes Rolex que traía Boluarte, como si fueran el 2x1. Para hablarnos de esto y lo que pasa en este pueblo hermano, nos acompaña una exministra y ex embajadora peruana, alguien muy querida y estimada, Aida García Naranjo, La Mocha para los amigos. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Héctor. Es un gusto. Muchísimas gracias por esa presentación. Qué gusto volverte a ver. Un saludo a toda tu teleaudiencia. Y es un momento especial, por supuesto que sí. Es muy grato saber de ti. Yo también diré buenas noches, Perú, buenas noches, México, muchas buenas noches, América Latina, que te sigue. Bueno, me comentas, luego de esa introducción, un poco presentarte la situación de Perú. Quizás lo primero que habría que decir es que hoy día se cumplen 497 días del gobierno de Dina Boluarte, que llega al gobierno en la plancha del presidente Castillo. Y Pedro Castillo gobernó exactamente 497 días también. El día de hoy, por lo tanto, se cumplen 497 de Dina Boluarte y Pedro Castillo tuvo exactamente 497. Es como si tú hubiese estado totalmente cronometrado con la situación nacional política y cronométrica, por supuesto, que del Perú. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Yo tendría que decir que el Perú está en la unidad de cuidados intensivos. No tengo otra forma de definir la situación tan crítica como tú bien la has presentado en esa introducción. El Perú no está viviendo una crisis de coyuntura. No estamos ante un problema de coyuntura, estamos ante un problema bastante más grave, quizás para irnos a los clásicos, como nos diría Gramsci. Vivimos una crisis hegemónica, vivimos una crisis integral. Dicho en sus palabras, una crisis de gobierno, una crisis de régimen y una crisis de modelo. Cuando digo una crisis de gobierno, es decir, Dina Boluarte gobierna con los que perdieron las elecciones. Si bien es cierto, llega en la plancha de Pedro Castillo Terrones, es su vicepresidenta, en el Perú se vota por toda la plancha presidencial, ella gobierna con los que perdieron las elecciones, con aquellos que le declararon fraude también a ella, con aquellos que quisieron sacarla del cargo y con aquellos que fueron derrotados y pretendieron anular 300.000 votos de los pueblos más pobres del Perú, de Ayacucho, de Huancavelica, de Apurímac, en fin, de todo el sur andino peruano que es tan pobre. Hay una crisis también de régimen. Esa crisis de régimen puede resumirse fácilmente, es decir,
nosotros estamos transitando de lo que fue, digamos, un gobierno de democracia a un régimen que cada día se endurece más, se convierte más autoritario, tiene rasgos efectivamente que lo acercan a una dictadura, y eso es lo que hoy día se expresa también en nuestro país. Por eso que hablamos no solamente de crisis de gobierno, sino crisis de régimen. Y cuando te digo una crisis de modelo, tiene que ver con que este modelo de dominación, en donde la colonia sigue viviendo en la República, se ha evidenciado gravemente en un modelo de dominación que hoy día es un modelo neoliberal que se constitucionalizó con Alberto Fujimori, Fujimori y su dictadura, con una constitución que ya cumplió 30 años ahora en el mes de diciembre pasado. Ese modelo no ha logrado resolver la crisis de salud. Recordemos que el Perú ha tenido uno de los peores indicadores de muerte con el COVID. Lo tenemos en este momento con indicadores de muerte enorme con el dengue que se ha generalizado en el Perú. Tenemos indicadores con un déficit de infraestructura gigantesco. Lo tenemos con niveles aún en estas zonas más pobres de 30 y 35% de analfabetismo femenino. Si bien es cierto, la tasa nacional es 7%, la tasa femenina en los departamentos más pobres supera el 30%. La pobreza ha ascendido al 30%. La recesión se ha producido en el Perú por primera vez después de todos estos años de altísimos precios de los metales y de los minerales. Entonces, este es en resumen una desinstitucionalización, una descomposición. Tenemos, por supuesto, un Congreso que en esos momentos tiene un reconocimiento solamente del 7% a nivel nacional. La presidenta tiene un reconocimiento del 7% a nivel nacional. Wow. Esos indicadores en el Perú no se habían visto, se vieron por única vez en el año 2004 con el presidente Alejandro Toledo, que efectivamente está condenado por corrupción y está encarcelado. Tenemos a los presidentes pues encarcelados. Hemos tenido encarcelado a Fujimori, al que se le han dado un indulto humanitario, diciendo que se iba a morir en la cárcel. Sin embargo, está de campaña abierta recorriendo el país en campaña política, pretendiendo, digamos, que la familia Fujimori retorne al poder, a diputados, al Senado, a la presidencia de la República. Entonces, por eso es que yo este resumen inicial lo he hecho señalando que no estamos ante una crisis de coyuntura y que el Perú está en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, lo que me dices es aterrador, es terrible por Es todo lo que me aterrador. estás hablando. Pareciera si jugáramos con esa frase de una tormenta perfecta que está ahorita totalmente sobre Perú, por todos los indicadores que me estás dando económicos y también políticos. El que tengan el 7%, de veras es para que renuncien, es para que se vayan, porque no tienen representatividad ya, no tienen una Mira tú, legalidad. mira tú solamente para dar continuidad, perdona que te interrumpa tu Ajá. comentario, es el reconocimiento más bajo de una mandataria en toda América Latina y el Caribe. Nadie tiene un indicador de 7% y mantenerse en el gobierno. Por supuesto que la gente está pidiendo que se vayan todos. El gran problema para no poder acabar con el gobierno de Boluarte, que está coludida con el Congreso, porque digamos, el único verbo que ellos tienen es el verbo durar. Ellos quieren durar hasta el 2026, que es la fecha oficial en que se tendría que acabar el mandato. Y, digamos, hay un temor en la población porque recordemos que ella es responsable de 70 muertos, de los cuales han sido asesinados 50. Y tenemos 1.500 personas heridas, contusas y con daños colaterales como consecuencia de la masacre de Ayacucho, de la masacre de Puno, de la masacre de Cusco, de la masacre de Andahuaylas. Son situaciones sin precedentes y efectivamente un nivel de militarización del país que no habíamos visto ni en la dictadura. Entonces la situación es crítica, la movilización es una movilización dispersa, hay orden de inamovilidad, hay estados de excepción, hay estados de emergencia, a lo que se suma una crisis de seguridad ciudadana gigantesco. En lo que va del periodo Castillo-Boluarte, hemos tenido 12 ministros del Interior. Ese es el grado de situación que tiene el país. Hoy día tenemos 3 gabinetes.
En el periodo Boluarte tenemos 3 gabinetes y en el periodo Castillo hemos tenido 5 gabinetes. Es decir, en lo que va de 3 años tenemos un total de 8 gabinetes, digamos lo que ustedes le llaman las secretarías de Estado, que resulta pues también inaceptable esa situación porque el nivel de inestabilidad es enorme en el país. La verdad es que me deja sin aliento. Claro que sí, claro que Es sí. que está terrible que estén pasando eso en Perú, que estén sufriendo eso. Sabemos que los estados de excepción, todavía cuando estaba el nefasto de Fujimori, los hacía en ciertas provincias, no en todo el país, pero cuando entró Dina Boluarte se hicieron en todo el país. Y luego vimos cómo entró el año pasado, pues, el ejército norteamericano Sí, allá. así, y se ha entrado a sangre y fuego. Por eso es que hay un temor en la población, porque tú con colegas, con compañeros, con hermanos que se movilizaban sistemáticamente le preguntas, ¿por qué no están saliendo a la calle en esta protesta que se busca hacer contra Boluarte y contra el Congreso con la consigna de que se vayan todos? Y te dicen, porque nos pueden matar, compañera, porque tienes un indicador de muerte muy alto, estamos con un indicador de pobreza muy alto, estamos con un indicador de salud pésimo, estamos con un indicador de desempleo muy malo. Se supone que este trimestre vamos a crecer un 2,5, son las expectativas, pero eso no permite dinamizar toda la economía peruana, no permite un crecimiento económico que genere empleo y que generalice la oferta de empleo para salir de la situación de recesión en la que hemos estado hasta diciembre del 2023. Sumado a esto, de todo lo que dices, que es de veras, es apabullante, porque los resultados que me mencionan son apabullantes. Son apabullantes, sí. ¿Qué pasa? Vimos recientemente lo que pudiéramos hacer el Rolex Gate, que dije, ¿qué pasa todavía con eso? Con esa Bueno, presunción de relojes que anteriormente se ha hecho una investigación que la presidenta Dina Boluarte no tenía y de repente empezó a sacar, bueno, estaba ella, en las fotos salen fotos de relojes del Rolex, que es muy caro, de varios Rolex y de varias otras marcas. Entonces, y se empezó a crear toda una cuestión ahí de cuestionamiento legítimo. ¿De dónde sacaba ese dinero? Ya vi que ya salió la compañía Rolex a decir que la acababa de elegir a ella como modelo de sus relojes. Digo, claro que me estoy riendo de eso porque es el colmo, falta que nomás consigan algo así. O bien que los hubiera conseguido de los cornflakes cuando estábamos chiquitos. Me acuerdo que uno compraba las famosas hojuelas de maíz y abría la caja, porque a veces había dulces, había juguetes, había algo para que uno como niño quisiera pedirle la caja al papá o a la mamá. Y esto me suena como que a lo mejor lo sacó de los cornflakes, los Rolex, porque están demasiado sospechosos. Eso todavía para sumar a una larga lista de corrupción. indudablemente la palabra equivalente a los Rolex, a las pulseras, a estos signos exteriores de riqueza, se llama corrupción y se llama impunidad. Eso es lo que hay. Tienen una mayoría en el Congreso impune que lo que quieren es durar con Dina Boluarte hasta el 2026 y efectivamente están arrasando hasta, digamos, con guardar las formas. Es decir, no hay un Rolex, hay 3 Rolex de oro, ¿no? Joyas valoradas cada una en $24.500. Hay pulseras de 54.000 euros. Lo que se está juzgando a la presidenta es no por signos exteriores de riqueza, sino por desbalance patrimonial. Tiene 14 cuentas corrientes abiertas. No hay cómo justificar ingresos con ingresos que se tienen con el volumen no reportado de cuentas manejadas en este conjunto de cuentas que se han convertido en la investigación principal, porque la investigación principal es por este desbalance patrimonial, es una investigación que tiene que ver con que no se conoce el origen de esos fondos. Esto está vinculado a un gobernador regional que es el que ha asumido, señalando públicamente que la presidenta no es dueña de esos relojes, sino que se los prestaron. Y por lo tanto se ha ido a ubicar que el propietario de esos relojes es el gobernador regional. Es importante señalar que al gobernador regional, como gobernación regional, se le han transferido en ese contexto 100 millones de soles. Se le han transferido
67 millones de soles más, haciendo que su socia en su partido político gane las licitaciones de la región. Además, es una persona que tiene acusaciones de acoso sexual, de violencia de género, tiene 15 hijos en 12 mujeres. Hay la denuncia de los colegios de que la educación de algunos de esos niños no se paga desde el mes de septiembre y efectivamente ya hay cosas que han llegado pues al extremo total en donde las parejas sexuales que tiene ese gobernador, 12 en total, están selladas como si fuera ganado, selladas diciendo Wilfredo Oscorima, te amo. Wilfredo Oscorima, te quiero, selladas en sus cuerpos, ¿no? O sea, eso no tiene precedentes en la historia nacional. Vivimos, por eso te señalaba, ¿no? Cuando hablamos de la unidad de cuidados intensivos, en una situación de degradación total, de descomposición total que avanza en generalizarse y, por supuesto, vienen las autoridades, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, acelerando un conjunto de normas que les garanticen la bicameralidad y su propia reelección, poniendo que para ser senadores ha habido que ser primero congresistas, por lo tanto, garantizando una fórmula de curul perpetua, en donde de congresista pasa a ser diputado 5 años, puede ser reelecto 5 años más, 10, puede pasar a ser senador 5 años y puede ser reelecto senador. Es decir, el proyecto de ellos no es al 2026, es al 31, es al 36, es al 41. Estamos en una situación verdaderamente crítica, peor que la que vivimos en la dictadura de Fujimori del 90 al 2000. Oye, lo que es que está, no sé ni qué decirte con lo que me estás contando, desde el tipo este que dice que fueron prestados, entonces son de él, ¿de dónde sacó él el dinero para prestar los Rolex? En primer lugar es eso, lo que me estás contando ya de su vida personal también es algo que no sé ni qué decirte, porque una cosa es tener tu vida personal y con lo que me estás hablando tú esto ya trascendió, esto Ya ya no puede trascendió. ser, Ya trascendió ya porque hay se salió denuncias de control. públicas. Ya se salió de control y está en los medios de comunicación, ya dejó de ser el ámbito privado para ver cuál es la calaña del socio de la presidenta. Él se asume que es una persona rica y que con su plata puede hacer lo que le da la gana y regalarle a quien le da la gana. Pero efectivamente la unidad de inteligencia financiera está vinculando su dinero a, a la obtención de canje por las obras públicas, por las transferencias de estos fondos desde el Estado al gobierno regional en el mandato de Dina Boluarte. Es decir, esta plata ha sido entregada inmediatamente después de prestado los relojes. Además, no se pueden prestar pues los relojes el día del cumpleaños de la presidenta, en donde las facturas de esos relojes y la garantía de esos relojes son encontrados por el área de investigación de la Policía Nacional del Perú en la casa de la presidenta. Por eso que se está en un proceso de investigación. Es decir, la persona que dice que se los presta el día de su cumpleaños, pero las facturas están en la casa de la presidenta y la garantía del reloj está en la casa de la presidenta. Entonces, no son indicadores. El 92% de la población en el Perú, eh, relatada, informada por 3 encuestadoras, es que el 92% de la población no le cree y se le grita en la calle mentirosa. Es que es un abuso, qué robadera. Bueno, deja tú eso, lo que me estás contando también se me hace todavía más indignante, que ahora esa bola de, no sé qué decirle, ladrones, corruptos, aquí a los que están en el Congreso, estén legislando para perpetuarse, para seguir explotando así literalmente al pueblo peruano, como si fueran una casta privilegiada, como si fueran, no sé, los dueños del país, como si fueran de la realeza, en la cual dice, vamos a quedarnos nosotros y que ellos nos sigan pagando y manteniendo y nosotros seguimos aquí, todos en contubernio. Y es que no puedo, no doy crédito, no doy crédito a lo que Claro me que estás sí. Y diciendo. quizá la reflexión de fondo más importante para hacer contigo, que eres un periodista con tanta trayectoria y que conoces tanto el Perú, es decir, ¿por qué no hay un desborde popular mayor? Más allá del miedo, más allá de la pobreza, más allá del desempleo, y efectivamente que expresara una indignación mayor. La población no está viendo en los liderazgos actuales una posible salida. Es decir, te preguntan que salgan ellos para que entre quién. En esos momentos hay 40 partidos por inscribirse.
27 ya inscritos para competir por la presidencia de la República y en camino 13 o 14 más. Eso te habla de un escenario de 40 candidatos, en donde la fragmentación, la dispersión, efectivamente no le entrega a la ciudadanía peruana una salida coherente a una crisis que efectivamente está a punto de ser una olla de presión por estallar. En base a la sagacidad y experiencia que tú tienes, Aida, ¿qué crees que vaya a pasar? ¿Para dónde va esto? Es que algo tiene que pasar, porque no se Sí, puede sostener, no se puede algo tiene que sostener, es pasar, por eso demasiado. que te digo, la mayor preocupación es efectivamente que el pueblo peruano no está viendo una salida. Yo también te podría decir en ese momento que es difícil y que en política siempre es mejor ser historiador y no adivino. Y por lo tanto es difícil dar una respuesta a una salida cuando vas a tener una oferta electoral de casi 40 candidatos presidenciales, en donde la población ve que efectivamente la gran mayoría de esas candidaturas unas no son expresiones de renovación, las que están actualmente en el Congreso. La gente no desearía votar por los 14 que hoy día están en el Congreso. Tenemos 14 fuerzas políticas en el Congreso y tienes una oferta nueva. Lo que pasa es que en esa oferta nueva también encuentras que muchos candidatos ven al Estado como botín y por lo tanto han sido empresas electorales o franquicias electorales que buscan competir en este mar de corrupción, en ese mar de delincuencia, en ese mar de inseguridad ciudadana, en ese mar de crisis que vive la República del Perú, que ya te digo, no es de coyuntura. Entonces, nosotros estamos buscando un alineamiento que sea una coalición democrática que enfrente a esta coalición autoritaria, impune, que gobierna en esos momentos el país en una alianza abierta del Ejecutivo con el Legislativo. Esto es un proceso aún a construir, es incipiente, es un discurso, digamos, que gana calles, que gana adhesión, tener una coalición ciudadana, una articulación mayor de las fuerzas más sanas de la República para enfrentar esa coalición impune, autoritaria y corrupta que está gobernando en esos momentos el Perú. Mira, el caso del Perú, lo que ha pasado a raíz de lo que le sucedió al presidente Pedro Castillo es algo que México pesa mucho y estamos muy constantemente viendo esto. Aquí se organizan protestas en relación a que liberen al presidente Pedro Castillo. En fin, el caso Pedro Castillo, como bien sabes tú, aquí vive su esposa, se vinieron sus hijos, es un caso que lo tenemos muy presente. Entonces, es algo que te diría, pues cuenten con nosotros, o sea, porque la verdad no la tienen nada fácil. Está todo manejado, como me dices tú, con esa cantidad tan grande de oferta, una oferta que realmente no vale, de Claro, claro, candidatos, para que no pase nada, para que todo siga igual, que todo se disperse y ganen los mismos para acabar pronto, que puedan negociar claro que otra vez sí. los mismos. Está espantoso. Pues mira, me gustaría cerrar ya la charla porque sé que estás tú ahorita en un compromiso y de veras te agradezco el que nos hayas hecho el favor de decirnos de viva voz qué está pasando allá en tu tierra y desde tu tierra que cerraras esto, pues diciéndonos algo, ¿no? Algo que pueda sonar a esperanza, de preferencia, si es que es posible. Yo creo que la esperanza tiene que venir desde los pueblos de Perú y de México. Lamentablemente México va a pedirle visa a los peruanos que ingresen hoy día a México, lo cual, por supuesto, afecta las relaciones entre las dos naciones, entre los dos países, entre los dos pueblos. La esperanza para mí es que esto se supere, este mal momento se supere y volvamos a tener una relación fluida que permita un intercambio con México y con Perú. La esperanza para nosotros también sigue siendo México como un país amigo, nuestros mejores deseos por un triunfo efectivamente de esto que ha significado Morena para el pueblo peruano, para el pueblo mexicano, que es un referente también para el pueblo peruano, que da un aliento para toda América Latina y el Caribe. Así que mis mejores deseos por restablecer las relaciones, por superar la exigencia de visas, por un triunfo nuevamente que represente las 4T y la gran transformación en México, que será una luz también para América Latina y el Caribe. Pues Aida, te mando un fuerte abrazo y de veras te agradezco esta charla, no te quito más tiempo y nos dejas pensando y con el corazón dolido, porque realmente nos duele lo que está pasando en Perú y queremos que realmente el pueblo peruano se libere de lo que está pasando. No puede ser que esté padeciendo esto. Yo les digo constantemente en México, lo que pasa en Perú, véanlo, no es algo ajeno a nosotros. Aquí también puede pasar.
porque esas estructuras también están aquí, esos poderes fácticos también están. Entonces, por eso me interesa mucho saber qué está pasando allá y ver cómo veías tú las cosas. Y bueno, como dices tú, la solución la tiene el pueblo peruano y esperemos que así sea, que sea pronto, que levanten la cabeza, se haga oír su voz, que aquí en México les vamos a hacer eco y cuenten con nosotros. Claro que sí, siempre diremos que el Perú es un problema, pero el Perú también es una gran posibilidad. Y somos de los que afirman, de los que creen, de los que tienen fe, como buenos mariateguistas peruanos. Gracias, que tengas buenas noches allá en Perú. A ti, muy buenas noches. Un cariño Buenas para noches. todos en México. Un abrazo. Gracias.